Hoy llegamos ya a la 142 jornada de capacitación ministerial. Pero vamos a tocar que nos toca hoy el tercer paso, que es capacitar. También, entre paréntesis, iglesia, por favor, presta atención, para que nosotros evaluemos y evaluemos bien, tenemos que evaluar en base a los 5 pasos de nuestra misión, que van a cumplir la visión. Amén. Cuando evaluemos nuestro ministerio o evaluemos a un hermano o a una hermana para integrarse al plantel de liderazgos en la iglesia, pensemos en los 5 pasos de la misión. Por favor, no se olviden, ese es nuestro ADN principal. Y algunos no lo toman en cuenta, por eso a veces los ministerios se estancan, los ministerios se cortan, los ministerios no progresan, porque no hay un paso más o no se hace el paso correspondiente para que realmente empecemos la multiplicación. No obstante, hay quienes están llevando adelante este proceso muy bien y damos gloria a Dios por el crecimiento y la multiplicación que tienen. Pero vamos al texto, por favor, de este paso, que vamos a considerar la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Allí dice el apóstol Pablo, estaba preso y miren lo que dice. Trae cuando vengas, le dice a Timoteo, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Los libros y mayormente los pergaminos. Por supuesto, antes se transmitía la Biblia de generación en generación por pergaminos, por óstracas, y después vino mucho tiempo después, mucho tiempo después, con Gutenberg, vino la Biblia escrita e impresa. Pero siempre era en pergaminos y bueno, Dios escribió en las tablas de la ley y también allí estaba escrita la palabra de Dios. Pero Pablo, un misionero, un evangelista, un apóstol, un siervo precioso de Dios, tenía muy en cuenta la capacitación. Él no quería perder de vista el estudio. Y déjame decirte, iglesia, que te ha tocado estar en una iglesia que gusta de capacitar a sus miembros. Tenemos escuela, Fuente de Luz, para niños, Jardín de Infante Lucecita, para criaturas, escuela Fuente de Luz para autodidactas y gente que puede estar estudiando en su propia casa, los cursos que regalamos, y también la escuela de ministros para formación bíblica, y el viernes pasado comenzó la escuela Generación que Avanza, o sea que no hay escapatoria. Si no te capacitas en esta iglesia, bueno, es difícil, es duro, pero es triste también, muy triste. Porque teniendo muchas posibilidades, sería muy triste que no las aprovecharas. Aquí Pablo demuestra un interés supremo en la capacitación. La capacitación es el adoctrinamiento, es el hecho de conocer la Biblia. Por ejemplo, como vemos en el primer punto, conocer la Biblia. Vos tenés que conocer la Biblia, tenés que saber cuántos libros hay, cuál es el libro del Antiguo Testamento, cuál es el libro del Viejo Testamento. A veces hay quienes bromean, dice Apocalipsis se encuentra en el Antiguo Testamento y algunos se ponen a buscarlo en el Antiguo Testamento. Obviamente, a todos nos pasó cuando recién empezábamos, pero cuando ya llevas 15 años en la iglesia, eso ya es difícil de aceptar. Es duro de aceptar. Habla de que no tenés conocimiento de la Biblia, habla de que no tenés familiaridad con la Biblia, y eso es hasta pecado, porque es la palabra de Dios y nosotros tenemos que ser ministrados y formados y transformados por la palabra de Dios. Por eso qué lindo sería que vos seas un conocedor de la Biblia y por supuesto de todos los libros que puedan caer en tus manos, que han sido escritos especialmente para guiarnos y ayudarnos a entender principios y doctrinas que a veces pueden parecer enigmáticas. Pero te quiero animar, por favor, a enfocarte en la capacitación, a enfocarte en el estudio. Yo sé que para vos los libros muerden, yo sé que no te gusta estudiar, lo sé. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Y bueno, la experiencia no viene sola. A veces nos damos cuenta porque a todos nos costó. A mí me costó muchísimo empezar a estudiar. Hacía mucho tiempo que ya no estaba funcionando para el estudio ni para la lectura. Pero cuando le probé el gustito a la lectura y al estudio, bueno, despertó algo en mí que hasta el día de hoy no se ha cortado.
Así que te animo a estudiar y a capacitarte y a incorporar en tu mente todos los conocimientos que puedas, porque te van a servir para gloria de Dios. Amén. Qué curioso que dicen que para que uno se mantenga joven o jovial o bien animado y esperanzado por más años que tenga, tiene que ir incorporando nuevas disciplinas, nuevos conocimientos, porque eso hace que nuestra vida se mantenga en movimiento. Y así es Dios para con nosotros. Nos va incorporando conocimiento, ciencia, que es el conocimiento aprobado, aplicado. Y no veo a nadie tomando nota, porque también es el conocimiento que se escribe para poder registrar y tener después en cuenta para poder compartir cuando a vos te toque ser maestro de otros a los cuales vas a capacitar. Porque nos capacitamos para capacitar. Nos discipulan para discipular, nos evangelizan para evangelizar. No es para que nos quedemos con el conocimiento y nos quedemos con todo lo que aprendemos como algo que recibimos para nosotros exclusivamente. No, todo lo que Dios nos va a dar es para que demos, es para que compartamos. Y eso es lo que va a mantener en bendición tu vida. Porque a lo mejor hay alguno que es egocéntrico, que dice: yo quisiera aprender, quisiera saber, pero lo hace con un interés egocéntrico de querer saber y aprender algo más por simple interés o por simple curiosidad o por simple deseo de cultivarse intelectualmente, pero eso no le va a servir a menos que pueda brindarlo a otros, que pueda compartirlo con otros. Por eso todo lo que vos recibas de conocimiento, bueno, decía, ¿a quién se lo puedo compartir? No para decirle, mira todo lo que aprendí, mira todo lo que sé más que vos, aprendí más que vos, no. Sino para que esa persona también se edifique, se alimente o se nutra de un nuevo conocimiento. Y si sos humilde, Dios te va a usar. Amén. Conocé la Biblia, por favor, es uno de los principios básicos para la capacitación. El segundo es conocer la sana doctrina. La sana doctrina. Fíjense que este término, sana doctrina, hasta ya se hizo doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer la doctrina bíblica. Hay mucha doctrina herética. ¿Qué es eso, pastor? Es una doctrina hereje. Es una doctrina que no tiene nada que ver con las cosas santas de Dios ni con la palabra de Dios. Pero si no conoces la Biblia, te van a engatusar, te van a engañar y vas a creer cualquier doctrina. O vas a recibir a cualquier maestro, o a cualquier profeta, o a cualquier apóstol, o a cualquier pastor, o a cualquier cura, o a cualquier rabino. Y como vos no conocés la Biblia, vas a ser fácilmente engañado. Pero si vos conocés la Biblia y conocés la sana doctrina, la doctrina que nosotros tenemos que predicar y respetar, practicar y obedecer, no va a ser fácil engañarte, no va a ser fácil que puedas caer y pecar por el hecho de que ignoras lo que es la sana doctrina. Ya vamos a decir algo más al respecto más adelante. Y en tercer lugar es evitar los errores y herejías doctrinales. Errores y herejías doctrinales. Y vos no sabés cuánto va a abundar esto a medida que pasa el tiempo. A medida que pase el tiempo, mucho más se va a reproducir la falsa doctrina, la doctrina herética de Satanás que trata de pervertir y robar la bendición de Dios para su pueblo y aún llevar a muchos pueblos fuera de la iglesia a ser desilusionada, a ser decepcionada y gente que ni siquiera va a tener ni idea de qué se trata. Por eso nosotros tenemos que ser un pueblo bien avisado con respecto a las cosas santas de Dios. Miren, ¿se acuerdan un día que vino una persona aquí? No voy a dar todos los detalles porque ya contesto en un mensaje, pero era una persona a la cual yo invité a predicar y después, no es que me arrepentí, pero Dios me exhortó, tuve que pedirle perdón a Dios, después le pedí perdón a la iglesia. Cuando vino ese grandote, ¿se acuerdan? Ese africano que tuvo un mensaje preciosísimo. Bueno, yo aprendí algo muy importante. La mayoría del pueblo, escuchen y no quiero ofender a nadie, por favor, ¿no? La mayoría del pueblo, por no conocer la Biblia, por solamente dejarse llevar por las emociones, siguen la emoción. Y si me cae bien, me hace sentir bien, bueno, debe ser de Dios.
El diablo se disfraza como ángel de luz para engañar, seducir y hacer que las personas no sigan a Dios. Pero nosotros tenemos que conocer a Dios y conocer a Cristo, conocer al Espíritu Santo, conocer la Biblia y conocer a la iglesia y conocer el propósito y la misión de Dios a través de su palabra y no dejarnos llevar por emociones. Cuando yo vi esa situación que me sentí exhortado por Dios y vi al pueblo halagado, muy favorecido porque había como una especie de euforia. ¿Algunos se acuerdan de lo que estoy hablando? Y era como que, bueno, la gloria de Dios nos estaba visitando. Yo le di gracias a Dios, sinceramente, porque Dios me guardó, me cubrió. ¿Por qué a mí? Porque yo soy responsable de este púlpito. Y yo estaba dándolo a una persona que no conocía bien. Y gracias a Dios que Dios me guardó, porque imagínense que hubiese sido un falso profeta, un falso apóstol, un falso pastor, y que hubiera estado dando una doctrina herética, terriblemente diabólica, absolutamente antibíblica. Si hubiera tenido que pasar al frente para decir, no, lo que él predicó no es correcto, no es verdad, no es bíblico. Imagínense cómo hubiese quedado toda la situación. Una vez me cuentan que en esta ciudad entró a una iglesia evangélica, entraron como 7 personas de una secta y se sentaron en diferentes lugares, ubicándose estratégicamente, y mientras el pastor estaba predicando, uno se levantó y dijo, no, eso es mentira. Y otro que se levantó, que era de la misma secta, por el otro lado dijo, es cierto, no es verdad. Y por el fondo se levantó. Se armó un popurrí de cosas que en un momento era todo un desorden. Y bueno, gracias a Dios que esa iglesia tenía una muy buena seguridad. ¿Por qué? Porque inmediatamente los que estaban de seguridad y fueron rápidamente porque se dieron cuenta que la gente que estaba viniendo no era de la iglesia. Pero el tema no es ese. El tema es las personas simples, las personas nuevas, ¿saben si es verdad? ¿Saben si no es verdad? ¿Que lo que está predicando el pastor es bíblico o no es bíblico? ¿Me estoy dando a entender? Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia. Por eso esa región que estaban allí, los judíos de Berea, escuchando el mensaje de Pablo, resulta ser de que estaban muy atentos, pero, como no conocían a Pablo, ni la autoridad apostólica que Pablo tenía, dice que todo lo que decía Pablo iban a la Biblia para ver si era cierto. Es lo que deseo yo, que vos vayas a la Biblia para ver si todo lo que se predica de este púlpito es cierto, de que todo lo que se predica desde aquí es cierto. Uy, gloria a Dios, que vos seas una persona que estudia la Biblia, no que seas un legalista, ni que tampoco estés con el dedito acusador todo el tiempo para juzgar al otro, sino para darte cuenta que estás en una iglesia bíblica y que desea que vos también conozcas la Biblia y que sepas lo que hay que predicar y también lo que te va a servir para edificarte como un verdadero siervo y sierva de Dios. Dice Pedro ahora, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Van a surgir, no es que los vamos a promover, no es que vamos a estar queriendo que surjan, pero la Biblia advierte sobre lo que viene por el futuro. Van a surgir o van a venir o van a aparecer o van a presentarse falsos maestros. Y nosotros tenemos que ser un pueblo avisado con respecto a la palabra de Dios. Para eso tenemos que capacitarnos. Fíjate que a través de los cursos que damos, vos vas adquiriendo la doctrina, la forma de doctrina, la sana doctrina, pero también vas adquiriendo el ADN de la iglesia. Fíjense, a mí me gustaba escuchar de la iglesia bautista de Arroyito, que se llegó a considerar en un tiempo,
No sé ahora, pero en un tiempo se llegó a considerar como la iglesia bautista que más sabía de la Biblia en toda la Argentina. Y qué curioso que era justo la iglesia en aquel entonces más grande de toda la Argentina. El pastor Samuel Líber, un gran maestro de la Biblia, ya fallecido, la gente que visitaba esa iglesia en Arroyito decía, uno va ahí y le pregunta, agarra a cualquier miembro. Es como si vinieran a hacernos un examen y toman así al tuntún a cualquiera. A ver, venís vos. Y te empiezan a interrogar sobre la Biblia. Dice que era impresionante. Dice, vos agarrabas a cualquier... Así contaba la gente, estábamos en el seminario, que agarraban a cualquier miembro y enseguida daba una clase de teología, de Biblia, de doctrina, pero como si fuera un maestro y era un miembro común, no era un maestro. Y uno llegaba a pensar, ¿cómo serán los maestros entonces? Bueno, qué lindo realmente ser así. Y no que haya un pueblo ignorante, un pueblo que no sabe, un pueblo, no sé, no, vamos a preguntarle al pastor, vamos a preguntarle al líder. No, vos ya tenés que empezar a profundizar en la palabra y eso es capacitarte. Por eso la capacitación está separada del discipulado. El discipulado es el acompañamiento al nuevo creyente para que salga y esté con vos y esté participando con vos en el ministerio. Pero la capacitación es enseñanza, es instrucción también de la palabra de Dios. Y aquí Pedro advierte diciendo, habrá entre ustedes falsos maestros. Yo tengo que abrir bien los ojos, porque no es solo lo que nosotros enseñamos, sino lo que vivimos y lo que mostramos. Yo les conté muchas veces que yo estaba en la misión, el pastor Paso era el que estaba dirigiendo, y llegó un judío que después terminó preso por estafador, y esta persona sabía un montón de la Biblia, daba cátedra de la Biblia, pero no vivía la Biblia. Vos tenés que fijarte también en eso, vos tenés que evaluar todo eso. No es solamente saber la Biblia y tener un montón de conocimiento y ser un catedrático y decir de memoria un montón de versículos, pero no vivir la Biblia. Nosotros tenemos que fijarnos y evaluar todo eso. Y eso lo logramos a través del conocimiento bíblico y el discernimiento. Una persona capacitada no es movida por las emociones. No es movida por las emociones. Una persona que no está capacitada es movida por las emociones, tiene comezón de oír, a ver qué nueva doctrina están predicando por allí. Una vez un pastor me dijo, mira, a mí si me dicen que hay un pastor arrojando fuego por la boca, yo lo voy a ver, lo voy a escuchar. Y yo le dije, tened cuidado, por favor, tened prudencia. Es algo que nosotros nunca debemos dejar de decir. Pero hay personas con comezón de oír, que se suma a ello su vacío o su desierto o su sequedad, como diciendo, hay algo que me falta a mí, no puede ser, hay algo que me falta, si no me lo da esta iglesia, me lo dará otra iglesia. Pero es la palabra de Dios la que te lo tiene que dar, es Dios mismo el que te lo tiene que dar. Porque si vos no encontrás a Dios y la comunión con Dios en esta iglesia, menos lo vas a hacer en otra. Pero es Dios el que va a ministrarte y va a guiarte y va a formarte y va a transformar tu vida. Por eso hay personas que pasan toda una vida en una iglesia y no aprenden nada. Por eso dice el texto, debiendo ser ya maestros, todavía es necesario que se les enseñen los rudimentos básicos de la fe. No es movida por las emociones. Vos tenés que ser movido por la palabra. Cuando vos decís, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, vos no sos movido por la palabra, sos movido por las emociones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no te dejes de congregar. Cuando vos decís, no tengo ganas de perdonar, vos no sos movido por la palabra, sos movido por tus emociones. Porque la Biblia dice que tenemos que perdonar porque es imposición de Dios. Y así muchas otras cosas que nosotros necesitamos revisar. Porque hay un pueblo que filtra todo por sus emociones. Hoy me sentí bien en el culto. ¿Y mañana cómo te vas a sentir? Nosotros con madurez tenemos que determinar cómo nos vamos a sentir porque ya tenemos a Dios con nosotros todo el tiempo y Él es el que
pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Por eso la capacitación es la que te permite incorporar los principios gloriosos de Dios para poder vivir siempre, siempre, siempre en victoria. 2, ahí es el 2, no el 5. Es alguien que usa bien la palabra de verdad. Y la usa bien. No está usándola para juzgar. Miren, a veces nosotros pecamos por legalistas. La Biblia dice esto. O vos estás en pecado. Tengamos mucho cuidado. Tenemos que ser prudentes. Hay personas que nos conocen más por legalistas que por hermanos amorosos. Pablo dice, como la nodriza cuida a sus hijos, que tengamos amabilidad, y nosotros a veces somos duros porque la palabra es dura, pero no nos importa que nosotros seamos amables. Decimos la palabra y pensamos que la palabra, por ser espada de doble filo, es la única que va a ir y cortar. No, a veces nosotros cortamos por nuestro legalismo y no nos importan sus circunstancias o sus situaciones de vida. Tengamos mucha prudencia, inclusive cuando vamos a hablarle a gente que no conoce a Cristo, seamos prudentes, seamos muy, muy prudentes, tengamos amor, amabilidad, tengamos cautela. Hay personas que apenas escuchan la palabra Biblia, Dios, reacciona mal. Y es porque ya hubo alguien antes que fue cargoso, fue obsesivo. Por eso cuando usamos bien la palabra de verdad, es cuando le estamos transmitiendo, pero al mismo tiempo nosotros le estamos mostrando. Compartimos la palabra como una ilustración de lo que se hizo en nosotros con anterioridad. No como algo que hemos aprendido porque la Biblia lo dice. Es porque ya nosotros lo hemos experimentado y estamos haciéndolo saber para que la gente lo escuche, pero no como algo que va a ser condenatorio. Jesús vino al mundo a salvar, no a condenar. Y a veces si dejáramos de ser tan legalistas, otras cosas podrían pasar y no tanta condenación. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuchá, yo ya te lo dije muchas veces, registralo, el conocimiento es acumulativo. Y seguramente vos ya tenés mucho conocimiento acumulado. Estás aprendiendo un montón de cosas todos los martes, todos los días de células, todos los domingos, en cada reunión, en cada curso, vas acumulando. Pero a lo mejor no lo estás viviendo. El entendimiento es vivencial. Vos vas a demostrar que sabés cuando vivís. Porque la Biblia puede decir todo un montón de cosas lindas, pero si no vivís lo que dice la Biblia, no vas a experimentar nunca ni la gracia de Dios, ni el amor de Dios, ni la bendición de Dios. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, se desata para nosotros bendición hasta que sobreabunde. Y viene del cielo la espada de doble filo que penetra por medio de su palabra y hace en nosotros una transformación interna que después externamente otros lo notan. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso tenemos que recibir la palabra de Dios. No te basta solamente con que esté aquí, tiene que bajar aquí. No te basta con saber que estás haciendo lo correcto porque la Biblia lo dice. Tenés que vivir lo correcto, porque eso es lo que va a traer el verdadero fruto de gloria y que va a confirmarte como un verdadero siervo o una verdadera sierva o un siervo maduro o una sierva madura. Niveles de conocimiento. Porque debiendo ser ya maestros, dice el apóstol, después de tanto tiempo, a mí me llama la atención esto, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo habrá sido? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Algunos me dicen, pastor, no, 17 años, 20 años. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto tiempo? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos.
se le da a los niños leche porque no pueden soportar un locro, por ejemplo, un mondongo, un matambre, qué sé yo. Bueno, ya me está agarrando hambre. Porque no lo pueden soportar. Pero hay gente de muchos años que no puede soportar la palabra. Dura palabra para oír es esta. Hay personas que no soportan la palabra. Hay personas que salen acá y me dicen, me dio por acá, pastor, hoy me agarró a palos, pastor. Pero varias veces me lo dicen. Perdón, por favor. Y habéis llegado a ser tales que necesitas leche y no alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, es decir, no tiene experiencia en el ministerio, en la palabra de justicia, porque es niño. Es niño. Nosotros tenemos que dejar de ser niños para crecer, entrar en la adolescencia y pasar rápido la adolescencia, entrar en la juventud y bueno, seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta la estatura de Jesucristo. Pero algunos parecen niños realmente por el hecho de que todavía están en las cosas básicas, en los rudimentos básicos. Es como que a nosotros se nos obligara a entrar al jardín para que se nos enseñara el ABC, las vocales, las consonantes, y nosotros decimos, pero ¿por qué me tomás? Eso ya lo sé, eso ya lo aprendí. Bueno, vivilo. Empezá a experimentarlo, empezá a disfrutar lo que la Biblia dice que tenemos que vivir. Sin embargo, nosotros necesitamos evaluar nuestro propio crecimiento todo el tiempo. Cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo. No vaya a ser que estés haciendo de tu vida un montón de hojarasca, heno o madera que se quema fácilmente aún con el fuego de la prueba. Nosotros tenemos que ir evaluando, ¿estoy maduro o más duro? ¿Cómo estoy? ¿Creciendo bien o estoy detenido porque tengo quejas, tengo problemas, tengo depresión, tengo desánimo? Bueno, eso te detiene el crecimiento. En cambio, aquellos que se sobreponen a la prueba, se sobreponen a la crisis y se enfrentan y ponen el pecho, pero con ganas para seguir ganándole terreno al enemigo y se dicen a sí mismos, no le voy a dar lugar al enemigo para que me vea enlutado, y siguen adelante y siguen adelante. Dios los va levantando, los va promoviendo, los va confirmando. Pero aquellos que se van deteniendo es porque se quedan en minucias, en pavadas, en cosas que son nimias realmente, pequeñas, y se justifican y se estancan. Y eso no les permite ningún tipo de crecimiento. Y ahora vamos a entrar para finalizar, muy importante punto. Niveles de revelación. Yo expliqué algo muy someramente el día sábado en la jornada de Capital Federal, pero quiero ver cómo sale en esta capacitación. Nosotros tenemos niveles de revelación, el cuerpo, la mente y el espíritu. Y quiero decirte que si vos estás en un nivel físico, natural, recuerden que el cuerpo nos da conciencia del mundo que nos rodea. La mente nos da conciencia de nosotros mismos, pero solo el espíritu es el que nos da conciencia de Dios. Me temo que algunos solamente han llegado al nivel de la mente nada más, porque son súper racionalistas, súper intelectuales, súper inteligentes, pero no pasan de la mente, son almáticos. Todo lo analizan, buscan el sentido común, buscan el pelo al huevo y están allí en ese nivel. Para que vos puedas seguir creciendo, tenés que entrar al nivel del Espíritu. Y es en el nivel del Espíritu en donde el Espíritu Santo se liga a Dios y te empieza a revelar sus gloriosas verdades que te van a descubrir todos los misterios que Él tiene para nosotros y para este mundo. Por eso ya la revelación completa la trajo Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Y somos uno en espíritu con Cristo. Por eso algunas personas hablan mucho del Espíritu Santo, pero no disfrutan las bendiciones y los beneficios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da poder, te da paz, te da gozo, te da ánimo, te da entusiasmo y te ayuda a entender las verdades divinas. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos vivir la vida cristiana. Pero muchos la viven convirtiéndose en meros religiosos.
en pensar que con venir a la iglesia ya es suficiente, leer la Biblia ya es suficiente, orar ya es suficiente, o hacer una obra de bien, o dar el diezmo o la ofrenda ya es suficiente. No, nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestra vida, adorar a Dios con nuestra vida, y eso lo podemos hacer en espíritu y en verdad, cuando estamos integrados a Dios, absolutamente comprometidos con su verdad y con su palabra. Si no, somos personas religiosas, legalistas, que nos conformamos con meramente cumplir un horario, un día en la semana, y pensar que con eso ya convencemos a Dios. No lo convencemos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando evaluamos nuestra propia vida y pensar que porque algunas cosas nos salen bien, ya somos aprobados. Porque sé cantar bien, sé tocar bien, sé predicar bien, sé hablar bien, sé servir bien, ya con eso soy aprobado. No, eso lo podría hacer cualquier farsante, cualquier imitador, cualquier actor. Ni siquiera hacen falta los dones espirituales para funcionar en la vida de la iglesia. Cualquier farsante podría funcionar mejor que cualquiera de nosotros como creyentes. Y nosotros diríamos, qué tremendo, qué creyentazo, si existe esa palabra. Pero ¿es aprobado por Dios? ¿Dios lo aprueba? Por eso muchos solamente tienen un nivel físico porque se relacionan, tienen un nivel mental porque entienden, razonan muy bien, pero no están pasando al nivel del Espíritu para que Dios los confirme. Por eso dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No es que estamos diciendo que tenemos que conocer y proseguir en conocer la doctrina y capacitarnos y aprender un montón de cosas y llenar nuestra cabezota de información para ser intelectuales o catedráticos. Todo lo que nosotros recibimos tiene que ser procesado por el Espíritu para que sirva de edificación a la iglesia y a mi propia vida. Y cuando yo puedo ver que mi vida es de bendición para otros, es de utilidad para otros, y la gente se edifica, la gente recibe claves, pautas, ánimo y un horizonte claro porque lo puede ver en nuestra propia vida, estamos en el camino correcto. Pero si yo transmito palabras huecas de textos bíblicos que me aprendí de memoria, pero no los vivo, yo tengo una letra muerta. Porque la gente nos está viendo a nosotros y se queda con lo que ve de nosotros. Y no puede recibir la unción de Dios ni lo que fluye del Espíritu Santo de un ungido, porque no hay tal unción en esa persona. ¿Se entiende? Por eso tengamos cuidado. Si queremos verdaderos frutos espirituales, tenemos que buscar a Dios, consagrarnos a Dios, entregarnos a Dios y dejar de estar pensando en que me apruebe el líder, que me apruebe el pastor, quiero que me vean bien, quiero ser aprobado. No, el único que nos tiene que aprobar es Dios. Y dejarnos de niñería, de que este no me saludó, aquel no me miró. ¿Qué me importa? Que nos mire Dios. Porque todo el que se queja de esa manera es niño, es inmaduro. Y todavía está con la lechita, no aprendió nada de la Biblia por más que sepa un montón de textos bíblicos. Bueno, espero haber sido claro, de parte de Dios te lo digo. Amén. Ponete de pie, iglesia, por favor. Señor, queremos agradecerte por tu preciosa palabra, Señor, que es luz y lámpara para nuestro camino. Gracias porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y también nos ayuda en nuestra debilidad y aún nos hace entender cuando nosotros tenemos conflictos o crisis o diferentes enigmas o situaciones que no son claras. Señor, gracias porque eres el que nos guía a toda verdad. Pero te pido, Señor, que ahora haya un pueblo abierto a la acción del Espíritu Santo, porque queremos conocer tu palabra y ser fieles, Señor, para poder conocerla. Guía a tu pueblo, Señor, que no se guíe por
cosas emocionales, sino por tu palabra, solo por tu palabra. Y ayúdanos. Y yo sé que aquí hay un poderoso ejército de líderes que se está formando para tomar las manos al arado y empezar a tomar el terreno que el diablo hasta ahora tiene bajo su gobierno. Yo declaro tu bendición y declaro una unción muy especial de multiplicación para cada uno en particular. Levanta tu mano al cielo ahora y decí junto conmigo: quiero que esa unción de multiplicación esté sobre mi vida, porque quiero ser un instrumento útil en tus manos, para que mi familia en primer lugar te conozca, para que todos los que me rodean te conozcan y te adoren en espíritu y en verdad, como yo quiero adorarte en Cristo. Y en Cristo oro y descanso. Amén.